Vamos a empezar. En primer lugar, muchas gracias por organizar este congreso y por la invitación cursada. Muchas gracias a todo el mundo por vuestra asistencia. Voy a tener en cuenta que muchos de vosotros sois estudiantes y puede ser muy aburrido, pero para los profesionales, porque conocerán la mayor parte de la presentación, pero quiero enfatizar mi punto de vista al resto de la audiencia, especialmente a los estudiantes, porque es una forma de mostraros la importancia del desarrollo de una carrera a largo plazo, teniendo en cuenta vuestros objetivos iniciales y mejorando en cada fase de los productos y los servicios que estáis desarrollando. De hecho, este no es el título original. Cuando se me propuso venir a esta conferencia, pues le dije a Enrique que el título vendría inspirado por una película famosa, como la Fundación del Oeste, la Conquista del Oeste, mejor dicho, y este es el nombre, la Conquista de la Cibermetría, y perdone la calidad de mi inglés, pero creo que es muy interesante porque voy a presentar no solo el ranking y los motivos detrás de la toma de decisiones en cuanto a la metodología y los datos que recopilamos, sino también voy a entrar en detalle sobre los orígenes y las experiencias personales relacionadas con el desarrollo de este ranking. Conocerán a uno de los ponentes. Mike Thiebaud es el padre de esta disciplina, pero desafortunadamente también voy a presentarle y voy a decir que yo soy el abuelo. Si él es el padre, yo soy el abuelo. Como diríamos, yo soy tu padre. Creo que la mayoría de vosotros conocéis la referencia cinematográfica. Bueno, pues sí, vamos a hablar de la cibermetría y empezaremos hablando sobre cómo nació esta disciplina. Es importante matizar, ya que la mayoría sois de lengua española, que en español decimos cibermetría para este término en inglés, webometrics, por motivos obvios, porque si me presento como webométrico, pues os vais a partir la caja seguramente. Porque como webométrico, pues no soy muy serio, no tengo un perfil muy serio, ¿verdad? Así que bueno, vamos a saber que la cibermetría es el tema de que nos ocupa hoy, pero yo soy el director del laboratorio de cibermetría, que suena mucho más fino. Y ahora voy a compartir con vosotros mis experiencias personales y intentar explicar por qué se tomaron ciertas decisiones en el pasado, los motivos subyacentes para decidir tomar opciones específicas, seleccionar unos o varias fuentes de datos. En primer lugar, yo era incapaz en aquella época de tener un pantallazo de uno de estos antiguos buscadores y el aspecto esencial que me convenció del análisis cuantitativo, pues y esto me convenció de que iba a ser una idea para la investigación muy interesante. Cuando obteníamos resultados de WebCrawler y de Lycos, pues había que indicar el número, 45 resultados de 2 millones. Empecé a impartir seminarios al respecto y dije, mira, Lycos, esto cubre 2 millones. Y luego salía en la página, esto cambiaba y ponía 3 millones. Vaya, ya le he liado. El día siguiente, Lycos, 4 millones. Pantallazo, 6 millones, 7 millones. Era un crecimiento exponencial. Y esto, bueno, me resultó muy interesante. Es importante saber que el principal motivo por los que abordamos el método cuantitativo es porque estos motores originales ofrecían cifras, ofrecían parámetros cuantitativos. Y esta es mi experiencia personal. Este es el motivo por el que decidimos abordar este camino.
Y luego apareció Altavista. Comparto con Jorge mi formación como especialista en biblioteconomía. Y luego llegaron los operadores booleanos. Vaya, aquello fue espectacular cuando aparecieron. Pero no solo los booleanos, también otros operadores como los delimitadores para el número de páginas. Y Enrique nos ha mostrado la sintaxis original de Altavista, el site, el parámetro site, 2 puntos, no solo el número de páginas, sino también de vínculos. Y esto fue una herramienta espectacular. Entonces decidimos integrar esto a nuestro trabajo científico y presentamos esta comunicación en el 96 en Bielefeld, en Alemania. Y esta fue la primera vez, por lo menos hasta donde yo sé, que alguien utiliza el número de menciones dividido por el número de páginas. Ahora todo el mundo sabe que es un indicador muy potente y nos queda muy claro que es muy descriptivo de la situación, pero a la sazón no se utilizaba. Y específicamente, no solo utilizamos este indicador, sino que aparte de aislarlo, tratamos de correlacionarlo, esta tasa, con el valor del sistema, un sistema médico, por ejemplo, que durante este periodo se trató de evaluar de forma cualitativa distintos sitios médicos. Y aquí establecimos la correlación. No había ningún tipo de correlación. En el 96 ya sabíamos que este factor de repercusión de la web no estaba funcionando. Entonces se introdujo formalmente en un paper en el 98. Luego se acuñó con un nombre muy interesante, muy afortunado, pero el problema es que muchas personas en muchos lugares siguen considerando el factor del impacto web como indicador válido. Pues no, ya no es válido. Pero en el 96 ya vimos con esos datos que no era así, que esta no era la situación. Entonces, ¿qué sucedió? Decidimos adoptar un nuevo enfoque, recopilar el mayor volumen de datos posible. Y diseñamos un rastreador, no somos especialistas en informática y perdón por ello. Necesitamos, como el respirar, a la informática, pero en este momento pues no teníamos ningún tipo de experiencia y decidimos utilizar como robot un rastreador comercial desarrollado por Microsoft, y perdone la obscenidad, y empezamos a recopilar datos, pero no para establecer indicadores compuestos en aquel momento, sino para obtener tantos datos como fueran posibles y distintas variables de distintos sitios web. Entonces empezamos a desarrollar lo que denominamos las menciones de sitios o las menciones a sitios o en sitios, y tuvimos financiación por parte de la Unión Europea y empezamos a recopilar datos. Fue un pequeño fracaso porque no teníamos suficientes capacidades y solo pudimos recopilar información de 22.000 sitios web distintos. Como sabéis, es una muestra muy poco representativa, pero nos permitió probar algunos problemas relacionados con el rastreador utilizado, que era Microsoft Site Analyst. Bueno, aquí teníamos un obstáculo. ¿Cuál fue nuestra respuesta? Bueno, pues si no podíamos utilizar un modelo directo, utilizaremos uno indirecto. Y aquí surgieron los motores de búsqueda. En aquella época, pues ya teníamos la opción de Altavista, pero claramente Google era el más importante. ¿Por qué decimos utilizar no solo uno, sino varios buscadores? Pues conocéis el motivo.
el solapamiento no es muy grande. Y a veces estamos explorando sitios web que no recopilan, que están siendo recopilados por uno o varios buscadores, o que solo funcionan con uno o dos. Y entonces descubrimos que había un gran sesgo geográfico. Y decidimos utilizar varios buscadores. Empezamos a recopilar esta información apoyándonos en un proyecto europeo que era Wiser, y en el que participó Mike, entre otros. Llegamos a 2003 y hay una enorme revolución en el mundo académico. La publicación de el ranking de Shanghai, un éxito increíble. Todo el mundo impresionado, y el modelo era muy sencillo, con muy pocos indicadores. Vale, muy bien, ahora ya tenemos muchos datos en la web que podemos utilizar para la clasificación de universidades, y solo un año después, inspirados por este ranking, decidimos crear el primer ranking web de universidades. Empezamos a nivel muy modesto con solo 2 variables, pero rápidamente nos dimos cuenta de que la mejor solución era utilizar rankings en lugar de valores brutos, y empezamos a publicar clasificaciones, rankings, y fue una decisión política y personal, porque yo como investigador no soy neutral. Tengo un programa político. No soy Donald Trump, pero bueno, tengo mi propio programa político. Y se destaca por 2 puntos. Primero, cubrir toda la web. Y yo estoy interesado en cubrir los países en desarrollo. Quiero rankings no solo para los británicos, los ingleses ricos o italianos, sino también para los pobres bolivianos, paraguayos o sudafricanos, por ejemplo. Y este es el motivo porque a lo largo de los años empezamos a cubrir primero solo 1000 universidades, pero luego pasamos a abarcar 26.000 instituciones de enseñanza superior en todo el mundo. Y en segundo lugar, el objetivo del ranking no es clasificar las universidades, es utilizar esta clasificación como herramienta, como pistola, como arma, para forzar a las universidades a participar o a incorporarse al movimiento Open Access, de acceso abierto. Por tanto, si eres una institución, y trabajas en Open Access, tienes que publicar tanto como puedas, tanta información como puedas, difundir conocimiento en tu sitio web. Si haces esto, entonces escalas puestos. Como parte de este experimento, empezamos a utilizar intervínculos. Desde el punto de vista académico, que era mucho más interesante, pero desafortunadamente no era nada fácil. Desarrollamos algunas herramientas, pero a veces había que tener en cuenta que la matriz de 1000 por 1000 supone extraer 1 millón de solicitudes de lo que llamaríamos el Google, otros motores estándar, otros buscadores estándar, que no están muy contentos con el tema. Y aquí es donde empiezas a acceder y a hacer millones de consultas en la base de datos de Google. Entonces realizamos una serie de pruebas, obtuvimos una serie de datos para desarrollar a partir del G-factor, el factor G, que no era la mejor opción, y entonces decidimos pasar a los intervínculos, y es verdad que en 2008 pudimos publicar un ranking con intervínculos, pero esto se acabó ahí. Esto suscitaba muchos problemas. Luego cambiamos la interfaz y, sin embargo, seguimos teniendo muchos problemas. Y ahora pasamos a la parte más práctica de mi presentación. Probablemente muchos de vosotros, incluso los que participáis en prácticas SEO, necesitáis conocer algunos de los problemas relacionados
con los indicadores web o las fuentes de datos, y mi experiencia personal puede resultaros interesante. En primer lugar, vamos a adelantar unas cuantas diapositivas. Lo que he comentado antes, la cobertura de los buscadores es muy distinta. Podemos decir, bueno, Google tiene aquí el caso, este valor, casi 70 millones de páginas. Esto es la cobertura de julio de 2005, o de solo 5 millones. Podemos decir que la mejor opción es Google y podemos dejar a un lado a los demás. Lo mismo vale para los enlaces cuando comparamos Yahoo con otros servicios de Microsoft, o cuando comparamos PDF, PPT, y los resultados son siempre los mismos. Sin embargo, el problema radica en que la cobertura geográfica difiere. Hay motivos de peso para utilizar más de una fuente. Por ejemplo, aquí vemos que en algunos de los buscadores más conocidos, la cobertura, lo vemos aquí, vemos el de Microsoft, vemos que la cobertura en Estados Unidos, en América del Norte, dado que es un producto estadounidense, es mucho mayor que la del resto del mundo, si se compara con otros proveedores. Por ejemplo, en el caso de Google, la distribución es más equitativa. You need to consider this. Por tanto, cabe tener esto en cuenta. Estos buscadores ya no están disponibles, pero el mensaje sigue siendo válido y estando vigente. Ahora, aquí trabajamos con una sola fuente. No muchos saben que Google utiliza distintos centros de datos que proporcionan distintos resultados. El antiguo, lo que llamamos antes el baile de Google, pero esto es problemático porque genera problemas de geolocalización. Los resultados de España en español a veces difieren de otros resultados. Conocemos dicho problema y consideramos otras alternativas. No estamos extrayendo datos de Google, sino de una IP específica, no de google.com o de google.es, sino de una IP concreta, 162.155xxx, y si esta IP no es la más grande o la más representativa, por lo menos los resultados son comparables dentro del periodo de recopilación de datos. El segundo punto relevante es que cuando tenemos en cuenta varias fuentes, pues la normalización es obligatoria. En la mayor parte de los casos se omite el hecho de que hay ciertas particularidades en la distribución. En otros rankings se utiliza un sistema que dice que Harvard es un 20%, 30% mejor que la segunda institución. Esto no es verdad. Todos entendemos que Harvard, Berkeley, Stanford, MIT son muy similares. Incluso partiendo de la base de que Harvard es la primera, pues no es posible que haya semejante diferencia. ¿Y el motivo cuál es? Pues el sistema de normalización, que no lo reconoce. Estamos aquí utilizando este resultado más lógico, que deriva de la normalización. Es simplemente una operación matemática, reconocer la situación de que necesitamos una normalización del registro, de los registros, para que esto sea significativo. Y luego decidimos utilizar indicadores compuestos, porque estamos inspirados por el ranking de Shanghai, y cambiamos de modelo. Evolucionar a lo largo de los años, decidimos utilizar distintos indicadores para la medición de los sitios, de la visibilidad, del número de enlaces. Pero esto no es tan importante como el futuro que os voy a mostrar ahora, o que mejor dicho ha sido ya presentado esta mañana. Y es la ingente cantidad de datos y
de bases de datos que ofrecen los proveedores de datos de SEO, como Majestic. Nos hemos puesto en contacto con ellos, nos pusimos en contacto con ellos hace algunos años, a finales de 2011, y no era posible obtener datos de vínculos en ciertos buscadores. El último fue Yahoo Site Explorer, entonces tuvimos que decidir utilizar otras alternativas. Utilizamos Ahrefs, Majestic, Moz, y a veces la decisión en última instancia es difícil de tomar y se debe a motivos comerciales, no técnicos. Pues llegamos a un acuerdo con Ahrefs para que nos permitieran utilizar sus datos de forma competitiva. Pero para mí esta diapositiva es crucial, porque aquí observamos los números que ya se han presentado esta mañana, pero esto es esencial. Esto es Big Data de verdad. Y necesitamos minería de datos de verdad para el análisis. Hay que analizar bien la situación y esto es crucial para posibilitar que 26.000 universidades se puedan clasificar. Y es un buen ejemplo del uso práctico de este sistema. Aquí observamos cómo empezamos con los datos de Majestic y, sin embargo, seguimos teniendo problemas que debéis conocer. Por ejemplo, nos encontramos, creo que aquí no tenemos ningún chino, ¿no? Vale. Bueno, pues lo que vimos es que hay muchas universidades chinas que estaban jugando con nosotros y estaban comprando enlaces a millones, a granel. Una cosa inexplicable, inimaginable, que nunca se me había podido ocurrir, que podías comprar 100.000 millones de enlaces. Bueno, estoy exagerando un poco, pero bueno, esto es lo que estaban haciendo. Entonces, esto cabía tenerlo en cuenta y lo tenéis que tener en cuenta. Si recordáis la presentación de Majestic, algunas de las ideas de Majestic son buenas soluciones o alternativas para combatir este tipo de prácticas poco recomendadas. Luego, también tenemos el problema de los foros. En países en desarrollo se utilizan software gratuito para foros de estudiantes que se están infectando, digamos, y de repente se descubre que la universidad más importante de Tailandia pues tiene muchas páginas dedicadas a la pornografía, a las drogas y otro tipo de cosas, lo cual complica bastante las cosas para el rector, entre otros. Y al final tuvimos que tomar una decisión que fue excluir los principales dominios de enlace y los que estaban relacionados también. Excluimos los 20 dominios de referencia principales, 10 o 20. Y esto nos permitió depurar el sistema y depurar estos datos legales, digamos, correctos, pero que claramente estaban asociados a estas instituciones. Tengo un ejemplo muy bueno, por ejemplo, en deportes, también tienen muchas universidades estadounidenses, tienen equipos deportivos muy potentes, tienen un dominio distinto y a menudo el número de intervínculos entre el equipo deportivo y la universidad pues pueden ser totalmente inútiles para nuestros fines, y estamos excluyendo por ello a algunos de ellos. History, and this is a new part. Now we are using a different source, that is Google Scholar. Google Scholar is a pretty new stakeholder in this area. We are collecting only academic information. Perhaps not so many of you are interested in this scholarly related part, but we are working on that because, and this is my last slide, we need not to go further deeper, to go deeper in the analysis and the data mining. That is a good idea, but to consider to make additional steps to increase the value of your work. First of all, you need more sources, but not more data, web data sources, but additional sources besides the web. Of course, one alternative could be obviously social networks,
But you can say, oh, social networks is Web 2. Well, but it's a good alternative. But not only this kind of sources. You need additional sources. Obviously, involving the stakeholders, knowing more about the stakeholders you are targeting. This is one of the ideas. The second is a big problem for many of the people who are starting to collect data, that the data in the web can be collected now. The historical data is very difficult to collect, even if having Wayback Machine. It's very difficult to extract data automatically from the Wayback Machine, the Internet Archive. So you need to start planning your data collection from now, because you need this historical perspective that otherwise is going to be lost. And the third point is, okay, most of the samples we saw this morning, and in the beginning of the afternoon, was related to institutions. In this case, to companies, big enterprises, firms. But you need to know that SEO, for example, is also very important today for building your personal brand. Your personal brand. Of course, I suppose the personal brand of Jorge is no longer needed after the wonderful presentation of this morning, but for the rest of the world, still Jorge needs to have a strong web presence on the web. So my last message, especially for the rest of you, the future of your careers, academic, company, private, public careers, will depend of a strong web presence, not only institutional web presence with institutional email address, sometimes forgotten, a very key point that sometimes is not taken into account, but also in the Web 2.0, in the social networks. So I invite you to use not only the proposals you listen today about big companies, but try to apply these strategies also to your personal to your person, to every one of you. Thank you very much. Any question? Not really. I just have one, and in the meantime, Cristina, you can put one moment. Fernando de Sonras, la presentación. Vale, pues corre porque. Vale, just a question. Vete poniendo la. Just one question. As I know you've worked a lot analyzing, hubs, university sites, and the relationship between them. Okay, many sales here need to know how to make their marketing efforts more scalable. Okay, scalability in marketing nowadays is so important. They call growth hacking. Okay, so the holy grail is how to make something that brings me so many links without moving a hand. Okay, so what kind of, in your case it's universities, of course, but maybe you can talk a little bit of some ways the universities have got so many links, so they can translate that into commercial websites. Okay. Well, I have a very good example that I already mentioned. That is the Shanghai ranking. Shanghai ranking was built originally in the Shanghai Jiaotong University. Probably not many of you knows about, well, probably about Shanghai, of course, but Shanghai Jiaotong is not the most important university of Shanghai. It's in fact the original Jesuit university in the city, and well, not very important university then. And if you think what is exactly the Shanghai ranking is a list of 500 universities with a number of Nobel Prizes and a few additional premios Nobel que tienen desde el punto de vista de Google, por ejemplo, hablaríamos de 2 páginas. Debido al éxito del ranking de Shanghái, ahora
La Universidad de Shanghái Jiatong está entre las 200, 300 mejores universidades del mundo, una universidad que consideraríamos prestigiosa. La respuesta, por tanto, es identificar las brechas, los vacíos y carencias que pueden ser locales, pero que tienen efectos globales. Si puedes identificar esas brechas, esas divisiones, teniendo en cuenta la vista o la visión global, entonces encuentras la oportunidad. Os daré un par de ejemplos. Hay una pequeña universidad católica en Ecuador que está muy comprometida con los derechos de los indígenas y tienen un portal sobre educación, concienciación, sobre aspectos culturales y de supervivencia de las poblaciones indígenas locales. Están consiguiendo un gran rating. No, porque solo la población local analiza esa población. Hay pueblos indígenas en todo el mundo, Por tanto, hacer un portal solo para tu población indígena no tiene sentido. Haz un portal que sea para todos los pueblos indígenas del mundo. Lo mismo podríamos decir de Colombia, por ejemplo. En el referéndum de Colombia, la gente dijo que no, votó que no, principalmente porque el acuerdo con la guerrilla establecía que, no había contraprestación, ¿no? El acuerdo decía que iba a haber una libre circulación, ¿no?, de estos exterroristas o exguerrilleros. Muchos colombianos dijeron eso no es aceptable. Si buscas las páginas web de sociólogos, politólogos que hablan sobre el problema de la guerrilla en Colombia, ignoran la tradición de los convenios mundiales en relación con esto, por ejemplo, con los Mau Mau en Kenia, el tema malayo, el problema del racismo en Sudáfrica. En muchos de estos casos hay ejemplos en los que el gobierno decidió dar una amnistía general, pero esto no ha pasado en Colombia. Si somos capaces de que el sitio web evidencie todas las opciones, no solo para tu público local, sino para el resto del mundo, entonces tu ranking sube. Tengo más ejemplos, pero no me lo permite el tiempo. Gracias.